Domingo número 17 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: Sí. Entonces él les dijo: Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. En el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 13 se nos proponen tres parábolas. Se compara al reino de los cielos en un primer momento con un tesoro escondido. Muy similar a esta primera parábola es la segunda, que al igual que la primera es muy breve. En la segunda parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una perla fina, con una perla de gran valor. Y en tercer lugar, se compara el reino de los cielos con una red, en donde se puede apreciar que se captan los pescados buenos y malos, pero que al final se desechan los malos y los buenos se guardan. Las tres parábolas manifiestan, ante todo, el deseo de Jesús de dar a entender lo verdaderamente importante, que es el alcanzar, vivir en los valores del reino, en llegar a vivir también en el reino eterno de Dios Padre. Las primeras dos parábolas remarcan lo valioso de ese reino. La perla fina, el tesoro escondido, manifiesta el infinito valor de este reino. En la parábola del tesoro escondido, el reino de los cielos aparece como velado, escondido. El trabajador va al campo y una vez quita la hierba, y no solo la hierba, sino también algunas rocas y un poco de tierra, mientras escarba y profundiza, ahí es en donde encuentra el tesoro. La parábola del tesoro escondido nos indica que el reino de los cielos no es algo que podamos encontrar de modo superficial, es decir, por encima, sino que es algo que está en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de la vida. Por eso es una invitación a buscar profundizar todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, y a no quedarnos en una mirada superficial, en una mirada por encima de las cosas. La mirada profunda es la mirada de fe, la que nos hace ver más allá de lo evidente, es ir a las causas más profundas de lo que nos acontece, de lo que vivimos, de lo que es la vida misma. Por eso aquel hombre tuvo que escarbar, tuvo que quitar muchas cosas para llegar a profundizar y así poder encontrar el tesoro escondido. Con esta figura, con esta metáfora, el Evangelio nos quiere invitar a ser personas, a ser creyentes de profundidad, con profundidad, a no ser superficiales.
Hoy en el mundo se nos invita a vivir en la superficialidad, a tener relaciones superficiales entre nosotros las personas. Algún autor ha dicho que estamos en la época del amor líquido, es decir, un amor que no es firme, es decir, poco profundo. Algunos incluso niegan todo tipo de verdad absoluta, todo tipo de bien absoluto, porque queremos conformarnos con la superficialidad de las opiniones, de los subjetivismos, de los gustos personales. Nos quedamos en la superficialidad y no buscamos profundizar en la verdad, porque claro, siempre profundizar es más costoso. Aquel hombre de la parábola del tesoro escondido tuvo que quitar quizás escombros, piedras, hasta llegar a profundizar, a encontrarse con el tesoro. Y es que el reino de los cielos, que no es otra cosa que la presencia de Dios, los valores que Él nos enseña, solo pueden aceptarse, descubrir su hermosura y su riqueza para nuestra vida cuando hacemos un esfuerzo por quitar todo aquello que nos estorba para nuestra propia profundización. El reino de los cielos, por eso podríamos decir, está velado a la soberbia, porque la soberbia casi siempre busca la superficialidad. Está velado a la impaciencia. Aquel hombre de la parábola del tesoro escondido tuvo la paciencia de ir primero al campo, trabajar, escudriñar y al mismo tiempo cavar hasta encontrar ese tesoro. Y luego tiene la paciencia de volverlo a enterrar, de guardarlo, de vender todo lo que tiene y luego volver para comprar el campo y una vez comprado, hacerse con aquel tesoro. Porque el reino de los cielos está velado a la impaciencia, a lo inmediato. Porque el reino de los cielos se alcanza en un proceso de lucha continua, de crecimiento personal y espiritual. Al buscar en lo profundo y no quedarse en lo superficial, el ser humano puede alcanzar el fundamento de su existencia, el sentido de su vida. Pero eso es lo que quiere el mundo evitar. Por eso el mundo en el que vivimos nos propone la superficialidad. Nos propone lo fácil, lo inmediato, lo que no cuesta, lo que no necesita de profundización, de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de dedicación, de disciplina, de paciencia. Porque el mundo sabe que si llegamos los seres humanos a profundizar, somos seres libres. Porque no hay nada más libre que vivir en el reino de Dios. Y no hay nada más esclavizante que vivir en la superficialidad de las cosas, de los momentos, de las relaciones interpersonales. Quien vive en la superficialidad es esclavo de los demás, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus gustos, es esclavo de su impaciencia. No es libre. Por eso es que Jesús compara el reino de los cielos como un tesoro escondido. Pidámosle hoy la gracia al Señor de saber renunciar, de saber buscar, de saber profundizar para encontrarnos con su reino.